Bueno, súper importante este tema. Un grupo de científicos chilenos busca herramientas para diagnosticar el Alzheimer y hay un elemento novedoso en todo esto. Claro, es el vínculo que podría tener con el fútbol. Una interesante investigación que vamos a analizar en nuestro mirador con el científico Waldo Zerpa del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica Care UC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Waldo, ¿hay hasta ahora algún vínculo comprobado entre el fútbol y el Alzheimer o es justamente la sospecha que tienen que determinar a través de esta investigación? Hola Andrea, hola José. Hola. Bueno, en realidad es una pregunta que nosotros los quisimos plantear hace un tiempo bastante largo atrás y nos dimos cuenta que en realidad en Estados Unidos ya existen bastante investigación en la cual se relaciona sobre todo elementos que tienen que ver con... Tienen que ver con características que se ven alteradas a nivel cognitivo. O sea, las personas, de alguna manera, los futbolistas que son sometidos a algún tipo de trauma, empiezan a desarrollar algún tipo de problema, pero esto se desarrolla en el largo plazo. Entonces, lo que nosotros quisimos investigar acá fue decir, bueno, en realidad no solamente tenemos un problema de demencia, un problema que las personas empiezan a tener problemas de cómo se comportan, sino que también, que es lo más importante, nosotros seríamos capaces de correlacionar estos problemas con marcadores donde podemos hacer un examen de sangre, por ejemplo. Ahora, Waldo, hay un tema que me parece que es importante como de aclarar antes de seguir avanzando los resultados que podría tener esta investigación, y es que expliquemos un poquito cuál es el origen del Alzheimer y de esa forma qué vínculo podría tener con algún tipo de deporte. El fútbol, no sé si también podría estar relacionado con otro. Mira, lo más interesante de eso es que cuando uno analiza no solamente el Alzheimer, sino que otras enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la ELA, de Stephen Hawking, que la hizo bastante popular, pero todas estas patologías comparten una serie de mecanismos celulares, elementos que ocurren a nivel cerebral. Los pacientes que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson y que tienen estos golpes en la cabeza acumulativos en el tiempo, desarrollan estrés oxidativo, desarrollan neuroinflamación y desarrollan una serie de marcadores que somos actualmente capaces de pesquisar a nivel cerebral. O sea, si uno hace autopsia tanto de personas que se han dedicado, por ejemplo, al fútbol americano, al boxeo, o en este caso al fútbol, que es lo novedoso de lo que estamos haciendo nosotros, cuando se realizan autopsias de estas personas, mucho tiempo después que ya, por supuesto, dejaron de desarrollar el deporte, uno se da cuenta que el tipo de daño que tienen es muy parecido al que tienen en el Alzheimer o incluso en otras patologías como en este caso la ELA. Entonces, ahí estamos enfrente que hay marcadores, hay indicios que en realidad parte del por qué se produciría la enfermedad tendría elementos comunes en patologías que parecen, como tú dices, súper distintas, que puede ser la enfermedad de Alzheimer como algo crónico, a una patología que en realidad es aguda, en donde tú te pegas en la cabeza, y en este caso, que es lo más relevante de lo que nos convoca hoy día, no estamos hablando solamente, que eso es así en todo caso, de un accidente grave en el cual tú te pegas en la cabeza, lo cual sí también ocurre en cosas similares, pero en este caso es la acumulación del daño. Y esa acumulación ocurre en los deportistas que están sometidos constantemente a un golpe, en este caso acumulativo, que como te digo, esto está bastante bien documentado y descrito para el fútbol americano. Para el caso del boxeo, la demencia pugilística es algo que se conoce hace bastante tiempo, pero en el soccer, fútbol, para poder hacer la diferencia que la mayoría de la investigación está hecha en Estados Unidos, entonces soccer, en realidad esa diferencia y esos elementos en realidad se comparten. O sea, aunque sea distinta la intensidad del golpe, porque uno se imagina que el boxeo es bastante más fuerte que un, no sé, golpe con la cabeza a una pelota de fútbol. Finalmente, lo importante aquí es el tiempo que se prolonga eso. Exactamente. Uno de los elementos más interesantes de esto tiene que ver con que tú puedes mirar el daño inducido por golpe desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de cómo se produce el daño y desde la perspectiva del daño que provoca eso. Entonces, esas dos perspectivas van desde que tú tienes, por ejemplo, un daño muy fuerte, en el te pegas un accidente, tienes probablemente pérdida, incluso una operación que incluye eso, y después tienes otra forma de adquirir el daño que va a ir por el lado de acumular daño durante mucho tiempo con golpes que pueden ser suaves, que en realidad no necesariamente implican pérdida de conciencia, sino que hay una acumulación en el tiempo. Entonces, cuando uno va a mirar qué es lo que ocurre con dos personas o dos grupos de personas completamente distintos, una que tuvo un accidente grave y otra que acumuló en el tiempo, el tipo de lesión que ocurre, y ahí es donde nos entramos nosotros como científicos más básicos, porque vamos a mirar el tipo de lesión.
Y ese tipo de lesión es muy parecida. Y de nuevo, para introducir los elementos que podemos discutir, ese tipo de lesión se relaciona con estrés oxidativo y con neuroinflamación. ¿Qué significa eso en términos, digamos, reales, el estrés oxidativo? En términos generales, mira, al final es como un poco poético que uno está constantemente muriendo. Entonces, al final, eso significa que a la medida que nosotros respiramos, de alguna manera estamos produciendo estos radicales libres que hacen que nuestro cuerpo envejezca. Nosotros estamos de alguna manera condenados, nuestro cuerpo va a ser incapaz de vivir con toda la ciencia que pongamos, no va a vivir más de 130 años, porque nuestro metabolismo va a ir deteriorando la célula, porque la célula respira, esa célula respira, gasta energía, esa energía produce estos radicales libres, producto de la respiración, o sea, tendríamos que dejar de respirar para producir estas especies radicalares de oxígeno. Pero ¿qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es cuando este tipo de elemento se descontrola. Nuestras células, especialmente nuestras células nerviosas, son muy buenas para resistir el estrés oxidativo, funcionan súper bien. ¿Se envejecen más rápido? Lo que pasa es que acumulan daño. Entonces tú vas a tener una acumulación de un daño que va a ocurrir de manera normal, pero la patología lo que hace es que ahora la capacidad que tienen esas células de defenderse frente al daño está alterada. Y es menor. Exactamente. Entonces tú vas a tener células, digamos, débiles, frente a un estrés, que en este caso el estrés oxidativo que ocurre normalmente producto de nuestro envejecimiento. Pero en este caso las patologías tanto crónicas como el Alzheimer o el Parkinson, entre otras, como también en este caso el trauma inducido por golpe, lo que genera es que este estrés oxidativo sea muchísimo mayor y nuestro sistema, nuestras neuronas en este caso, pasa en todo el cuerpo, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa, nuestras neuronas, son incapaces de defenderse de este daño oxidativo y ahí se produce el concepto de estrés oxidativo, en donde las neuronas ya no se pueden defender o las células en general ya no se pueden defender y por lo tanto empieza una serie de elementos que empiezan con el deterioro de la función y finalmente terminan en la muerte de esas células, que es lo que ocurre en todas estas patologías. Ahora, en el caso de este tipo de deporte, ¿qué otros factores influyen para que una persona pueda finalmente tener un problema de degeneración de estas características? Lo pregunto porque hay mucha gente que puede decir, bueno, yo he jugado toda la vida a la pelota, siempre fui bueno para pegarle cabezazo y nunca he tenido ningún problema. Porque una persona sí puede desarrollar ese problema y otra persona que quizás ha hecho lo mismo o más no lo va a desarrollar. Esa es exactamente la pregunta que queremos contestar. Ya. Porque en realidad esto ocurre a un grupo de personas que probablemente, y volvemos a la pregunta anterior, probablemente su capacidad de responder frente al estrés oxidativo está deteriorada. Y ese deterioro, y ahí es donde las cosas se empiezan a mezclar, pero son especialmente relevantes, donde la alimentación influye, la capacidad el ejercicio que uno hace, o sea, no estamos hablando solamente de estos son deportistas que hacen mucho ejercicio, pero el ejercicio no solamente hay que mirarlo de la perspectiva competitiva, sino que tiene que ver con un tema de una vida saludable, porque obviamente va a ser mucho más saludable salir a correr todos los días que matarte frente a algún tipo de deporte que incluso te puede producir una lesión. Entonces son elementos distintos que tienen que ver con la vida sana, por un lado, elementos que pueden de alguna manera hacer que tu cuerpo responda de mucha mejor manera a un posible daño que se va a producir después. Y desde luego, donde no lo podemos dejar de decir porque es cierto, el factor genético. O sea, hay factores genéticos que de alguna manera van a generar que ciertas personas van a desarrollar estas patologías y otras personas... Ahora, cambio en los códigos de los juegos, porque no vamos a dejar de jugar, digamos. Bueno, de hecho, en Estados Unidos ya existen cambios. Por ejemplo, los chicos que tienen menos de 10 años ya no los dejan practicar golpeando la pelota con la cabeza. Entre los 11 y los 14 años tienen una cierta cantidad de entrenamiento golpeando con la cabeza. Entonces, ese tipo de medidas que están pensadas en los chicos, que obviamente van a ir acumulando el daño por más años, son medidas que probablemente son interesantes de considerar por una parte, y por otro lado, los elementos de protección. O sea, de hecho se sabe que cuando tú de alguna manera usas estos tipos de cintillo o cosas que de alguna manera son capaces de disminuir, amortiguan el golpe, ese tipo de cosas puede ser especialmente relevante. De nuevo, o sea, si te pegáis con un palo en la cabeza, no es probable que va a tener igual el mismo daño. Pero en realidad el elemento acumulativo, y es como todo, o sea, el usar protección debería ser... Waldo, en el tema de los niños, claro, entre más chicos comiencen con estas prácticas, probablemente es más el daño que pueden llegar a acumular, pero hay también un tema de mayor vulnerabilidad, es decir, que ellos sean más proclives a tener un daño más profundo por las características físicas que tiene un niño. Bueno, ese es exactamente lo antiintuitivo. La respuesta es no. De hecho, todo lo contrario. Son más fuertes. Los chicos se recuperan bastante mejor muchas veces cuando tienen este tipo de trauma porque sus células de alguna manera están
todavía en una etapa en que están creciendo, entonces son capaces de responder de mejor manera a este tipo de trauma. Pero en realidad aquí el elemento importante no tiene que ir con el daño mismo, sino que tiene que ir con la acumulación del daño. Y es como echarse bloqueador. Claro, o sea, es progresivo. Lógico. Exactamente. Ese es el tipo el mensaje que nosotros queremos dejar y que en realidad eso es especialmente relevante. No solamente el accidente o el golpe mismo, sino que la acumulación del daño que se produce durante el daño. ¿Qué otras digamos, disfunciones neurológicas podría causar la práctica de este tipo de deportes, digamos? Me imagino que va acompañado el estudio no solamente del Alzheimer, sino que otro tipo de daños neurológicos que son muy complejos. Sí, mira, en realidad uno de los elementos que es súper importante decir es que en realidad el diagnóstico del Alzheimer a una persona viva es muy complejo, prácticamente uno puede decir que no existe. El diagnóstico en realidad del Alzheimer es cuando la persona ya se murió y hay una autopsia y se ve realmente el cerebro que tuvo Alzheimer. Por ahora en realidad lo que hay es un diagnóstico que va de acuerdo a cómo la persona se comporta, cuáles son las capacidades que ha perdido durante el tiempo y en realidad... ¿Y las imágenes, perdón, no dan ahí también una señal? Sí, te dan una señal, te dan una ayuda, sí, ya. Absolutamente de acuerdo. Pero no es concluyente. Pero no es concluyente. Entonces, Perfecto. En realidad lo que nosotros estamos enfrentando actualmente es que en realidad no tenemos un diagnóstico completamente acabado del Alzheimer, por un lado. Entonces, volviendo a tu pregunta, en realidad lo que estamos buscando nosotros en el estudio son demencia, porque en realidad eso es lo que vamos a mirar. Vamos general. A mirar general, vamos a poder mirar qué es lo que ocurre con pérdida de capacidades cognitivas, capacidad de aprendizaje, capacidad de relación. Eso es por un lado de la parte psicológica y nos vamos a apoyar también con neuroimágenes, que vamos a poder tener algunos marcadores específicos para algunas patologías, pero que también, específico entre comillas, o sea, pero que también pueden marcar para otro tipo de daño. Y por supuesto la idea es eso, es complementarlo con algún tipo de análisis que se puede hacer mucho más simple, que nosotros le llamamos el análisis bioquímico, que es básicamente cuando tú haces el perfil bioquímico, claro, que es básicamente un análisis de sangre en el cual nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? Este grupo de riesgo tiene todas estas cosas a nivel sanguíneo elevada, tiene estas imágenes deterioradas y además tiene esta capacidad cognitiva deteriorada. Y al final del estudio nosotros pensamos, ojalá, esa es nuestra hipótesis, que en realidad existen elementos que uno podría tener una muy buena correlación y probablemente hacer un diagnóstico mucho más acabado. O sea, a mí me gustaría que si yo voy a ser un deportista profesional y tengo pocos años y me dijeran, ¿sabes qué? En realidad tus marcadores oxidativos están súper altos y te tenéis que cuidar. Nosotros, si nosotros logramos ese tipo de cosas con nuestro estudio, yo creo que en realidad es el elemento más importante. Waldo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estén muy bien. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bien, pues muchísimas gracias.